Abra su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 4, Marcos 4, y esta mañana tendremos el privilegio de terminar este fascinante capítulo del Evangelio de Marcos. Marcos 4 nos presenta tres parábolas del Señor Jesucristo. El tema de las tres parábolas es el mismo. Jesucristo está enseñando acerca del reino de Dios. Solo que cada parábola tiene un enfoque distinto en torno al reino de Dios. La primera parábola nos enseña cómo se entra en el reino de Dios, la parábola de las tierras, ¿lo recuerda? La segunda parábola, la parábola de la semilla, nos enseña qué sucede en el corazón de la persona que entra al reino de Dios. Y finalmente, la tercera parábola que veremos hoy, la parábola de la mostaza, enseña hacia dónde se dirige el reino de Dios. Hoy estaremos hablando de la parábola de la mostaza o la parábola del grano de mostaza, como es conocida. Jesucristo, como dije, en este capítulo está enseñando. Fueron parábolas dichas por Jesús a la multitud, pero explicadas en lo íntimo a sus discípulos. ¿Cuál es la importancia de estas parábolas hoy? ¿Por qué es importante estudiarlas? Bueno, porque hoy la gente no sabe, no entiende y está confundida muchas veces en cuanto al reino de Dios. ¿Quién es el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de Dios? Mucha gente hoy piensa que el reino de Dios está conformado por personas que asisten a una iglesia, son parte de una denominación, han hecho una oración, hablan en lenguas, ven visiones, leen la Biblia, oran mucho. Y para muchas personas ser cristiano, ser del reino de Dios, es hacer y cumplir alguna de estas cosas que la religión manda. El Señor Jesucristo enseña en estas parábolas que eso no es ser del reino de Dios. De hecho, desde la primera parábola, la parábola de las tierras, Él dejó bien en claro quién es parte de su reino o cómo se entra al reino de Dios. Jesucristo enseñó que ser cristiano es recibir la palabra en el corazón, así como la tierra abraza la semilla. Así se entra al reino de Dios. No entras por medio de una religión, no entras por medio de una iglesia, no entras por medio de una oración. Entras al recibir la palabra en el corazón, recibirla en el sentido de abrazarla, de creerla, de apropiarte la semilla, y la semilla es el evangelio del Señor Jesucristo. Así que ser cristiano, ser del reino de Dios, es igual a recibir la palabra en el corazón, así como la tierra abraza la semilla cuando es tirada en el campo. Hoy estudiaremos la final parábola de este precioso capítulo, y es versículos 30 al 32, la parábola de la mostaza. Déjeme leerlo para usted. Marcos capítulo 4, versículo 30, dice la escritura. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta es la parábola. Tres versículos. Jesucristo enseñando acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Esta parábola es la descripción del reino de Dios. Note el versículo 31. El reino de Dios es como el grano de mostaza. Jesucristo está describiendo cómo es el reino de Dios. En versículo 30, Él hace dos preguntas. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? No es que Jesucristo no sabía qué decir, o no es que Jesucristo estaba tratando de idear, o no sabía cómo enseñar lo que quería enseñar, sino que Jesucristo está haciendo una pregunta doble para interesar a los oyentes, como era común en aquellos días hablar a los rabinos. Así que Él no está improvisando, Él está llamando la atención para interesar a las personas en la parábola que sigue a continuación. Cristo está describiendo el reino de Dios. Él dice: es como el grano de mostaza.
¿Cuál es el punto de esta parábola? ¿Cuál es la columna vertebral de esta parábola? Bueno, déjeme decirlo de una forma muy sencilla. El versículo 31 describe una semilla, la semilla de mostaza. El versículo 32, el siguiente, describe el árbol de la mostaza. Versículo 31 describe la semilla. Versículo 32 describe el árbol en que se convierte aquella semilla. El punto de la parábola es muy simple. Está hablando de el comienzo pequeño y el final grande. Así como el árbol de mostaza comienza con una semilla pequeña, pero a través del crecimiento llega a tener un final grande. Inicio pequeño, final grande. Mire, la misma parábola nos explica el punto de ella por medio de dos palabras griegas que le quiero explicar. Versículo 31 dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la pequeña, más pequeña. La palabra griega ahí es microterón, cuya raíz es micro. Y usted y yo identificamos esta palabra micro que tiene referencia a algo pequeño, algo muy pequeño. Jesucristo está diciendo que el grano de mostaza es microterón, el más pequeño, lo más pequeño, micro. Y lo compara con el versículo 32, donde usa otra palabra griega para referirse ya no a la semilla, sino al árbol, en donde dice, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor, palabra griega, megas, megas. Es un adjetivo que señala algo grande o lo más grande. De modo que Jesucristo está usando estas dos palabras griegas para contrastar y decir, la semilla de mostaza comienza micro, pero termina mega. Este es el punto de la parábola, iglesia. Jesucristo está comparando al reino de Dios con el inicio pequeño, pero el final grande, así como lo tiene la semilla y el árbol de mostaza. Esta es la idea de la parábola. Jesucristo está diciendo, así es el reino de Dios. Comienzo humilde, culminación gloriosa. Esta parábola está diciendo hacia dónde se dirige el reino de Dios, hacia dónde va el reino de Cristo, cuál es el fin, cuál es el punto clímax, cuál es la consumación del reino de Dios, hacia dónde va. Y Cristo dice, mi reino está destinado a la gloria, al más grande. Comienzo pequeño, final grande. Déjeme dar algunas ilustraciones de esto para entender mejor el punto de la parábola. Algunas ilustraciones de este principio de inicio pequeño, final grande. Pensemos en David. David dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8, que Dios lo tomó de detrás de las ovejas. Usted sabe, el inicio humilde de David, un hombrecillo, un jovencillo de Belén, una aldea sin mucha importancia, un pastor de ovejas, y llegó a ser el príncipe de la nación de Israel escogido por Dios. Tomado de detrás de las ovejas, inicio pequeño, final grande, siendo el príncipe de Israel y el rey conforme al corazón de Dios. Inicio pequeño, final grande. Otro ejemplo, la misma nación de Israel. Israel comenzó pequeño, comenzó con un hombre llamado Abraham, su hijo Isaac, al cual Dios le llamó a sacrificar, y Abraham estaba dispuesto, y dice Hebreos 11:12 que de aquel hijo de Abraham, casi muerto, porque iba a ser sacrificado, salieron como las estrellas innumerables y como los granos de arena a la orilla del mar. Esto habla de la nación de Israel, comienzo pequeño, final grande. De un hombre salió toda la nación de Israel. Otro ejemplo muy clásico en el Antiguo Testamento es Gedeón. La Biblia dice que Dios llama a Gedeón para ser un libertador, pero en su origen fue pequeño. Cuando Dios se le presenta a Gedeón, le dice Gedeón a Dios, yo soy el más pequeño de la familia de mi padre y de la tribu pobre
de Manasés. Dios tomó a Gedeón, inicio humilde, y lo convirtió en el libertador de Israel en su tiempo. Un ejemplo más de este principio, la misma Biblia. Las Sagradas Escrituras son un ejemplo de un inicio pequeño y un final grande, glorioso. ¿Quién iba a imaginar que los escritos de hombres como Pedro, Jacobo, Lucas y Mateo iban a trascender para la eternidad? Escritos de hombres comunes y corrientes que llegarán a ser eternos porque son la misma palabra inspirada por Dios. Apocalipsis 20:12 dice que en la eternidad los libros serán abiertos. Esos pergaminos que un día fueron escritos por hombres inspirados por Dios son libros eternos que tendrán gloria para siempre. Inicio pequeño, final grande. Es como le dijo uno de los amigos a Job en Job 8:7, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Esta es la idea de la parábola de la mostaza. Inicia como un pequeño grano, el más pequeño, y termina como la mayor de todas las hortalizas. ¿Cuál es el sentido de eso? Así es el reino de Dios. Inicio pequeño, final glorioso. Esta parábola se encuentra en los tres sinópticos, Mateo 13, Lucas 13 y aquí en Marcos 4. Está en los tres evangelios sinópticos. Sin embargo, hay una parábola que es muy parecida, que tiene la misma idea y transmite la misma enseñanza. Vaya un momento a Lucas 13, por favor, y veamos una parábola que es idéntica en la enseñanza, distinta en la ilustración. Lucas capítulo 13, tenemos en los versículos 18 en adelante la misma parábola. Escuche, Lucas 13:18. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios, o con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. La misma parábola. Pero a continuación viene otra que no está en Marcos, versículo 20. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. La misma idea de la parábola de mostaza es la misma idea en la parábola de la levadura. Algo que inicia pequeño, comienza a leudar y abarca toda la masa. El enfoque de la parábola de la levadura es lo silencioso, lo penetrante que va el crecimiento sin darse cuenta aparentemente, hasta que cuando te das cuenta ha llenado toda la masa. Tanto la parábola de la mostaza como la parábola de la levadura guardan el mismo principio que quiere enseñar Jesucristo. El reino de los cielos es semejante a un inicio pequeño y un final glorioso. Ahora, esta parábola ha sido malentendida. Yo no sé cuántas veces ha escuchado usted una explicación de esta parábola, pero esta parábola ha sido malentendida en muchas ocasiones, pensando, vuelva a Marcos 4, por favor, pensando que esta parábola habla de la falsa iglesia. Hay personas que enseñan que esta parábola habla de la falsa iglesia, de la iglesia profesante, del falso cristianismo. Y usan de los siguientes argumentos para defenderlo. Dicen, por ejemplo, bueno, es que Jesucristo dice que la mostaza se convierte en árbol, y dicen los que piensan de esta manera, su argumento es: una mostaza no es árbol, y es cierto, una mostaza es arbusto, es cierto. ¿Y por qué dice se convierte árbol? Eso es antinatural. Entonces Jesucristo está hablando de algo que es perverso, de algo que se convierte en algo grande, gigante, monstruoso, pero que es algo perverso. Así que Jesucristo debe estar hablando de la falsa iglesia, que es así, se ha hecho monstruosa en el mundo. Entonces, Jesucristo está hablando de la falsa iglesia, es lo que ellos piensan. Segundo argumento que usa, no solamente el de el árbol, sino que también dicen, Jesucristo usa el elemento de las aves. Y dice el versículo 32 que las aves vienen y hacen morada bajo sus ramas. Y dicen, bueno, si lo interpretamos en la primera parábola, la de las tierras, ¿a quién representaban las aves? A Satanás, que roba la semilla. Entonces, si Satanás es identificado con las aves en la primera parábola, ¿por qué no lo va a hacer en la tercera parábola? Entonces, aquí Jesucristo está hablando de la falsa iglesia, en donde los demonios vienen y moran bajo las alas de esa gran institución religiosa, malvada, perversa, que es la falsa iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Todas, todas las que existen de religión, catolicismo, sectas, falsas denominaciones, carismáticos, todo está englobado en esta idea de quienes piensan así.
Yo personalmente estoy seguro de que esa no es la interpretación correcta de esta parábola. Y déjeme darle al menos 4 argumentos de por qué no creo que esta parábola de la mostaza esté hablando de la falsa iglesia y que de demonios que hacen morada. Ahora, eso es cierto, ¿eh? Si hay una falsa iglesia que está ordenada por demonios, y lo habla Apocalipsis, y lo hablan otras porciones, pero no es el sentido aquí. Déjeme darle algunos argumentos. Primero, el punto de Jesús en la parábola no es la contaminación de la iglesia. El punto de Jesús en la parábola no es la contaminación del reino de Dios. El punto de Jesús en la parábola es el crecimiento del reino de Dios. Él no está haciendo énfasis en que se contamina, él está haciendo énfasis en que crece. Por lo tanto, no está hablando de algo negativo, sino de algo positivo. Segundo argumento, cuando Jesucristo quiere hacer alusión al diablo y a sus influencias negativas religiosas en el mundo, él no usa precisamente algo como un árbol o las aves, sino cuando quiere hablar de la obra del maligno, se representa con una semilla distinta, el trigo y la cizaña. Y las cizañas son los hijos del malo, y Jesucristo lo identificó directamente. Aquí no hace referencia en la parábola de la mostaza a ninguna obra del diablo. Jamás lo menciona Jesucristo. Cuando quiere hablar del maligno, usa, o de la influencia del maligno, usa otra semilla, la cizaña. Tercer argumento. En la parábola de la mostaza, las aves nunca hacen daño a la planta. ¿Lo ve? En el versículo 32, las aves no molestan a la planta. Jesucristo no dice que las aves dañen la planta. Las aves están allí y no hacen ningún daño a la planta. Diferente a la primera parábola donde las aves comían la semilla y dañaban la planta, pero aquí, la semilla, aquí no pasa eso. Y último, Jesucristo está remarcando el crecimiento de la semilla. Y en el versículo 32 dice, y echa grandes ramas de tal manera que las aves pueden. Y esa palabra pueden en el griego original se traduciría mejor, es capaz de. O sea, Jesucristo está diciendo, esta planta llega a ser tan grande que es capaz o poderosa para albergar aves. Así que Jesucristo no está haciendo algo negativo con las aves, está haciendo algo positivo porque el arbusto crece tanto que llega a ser capaz de albergar a las aves. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, iglesia, y de paso, tenga mucho cuidado con lo que escucha en internet. Hay más basura que algo valioso en internet y en las redes. Tenga cuidado lo que escucha, a quién escucha. Esta no es una interpretación correcta, no es el punto de Jesús aquí. Por lo tanto, tenemos que encontrar el significado en las palabras de Cristo e interpretarlo a la luz de la parábola completa, no solamente tomando algunos elementos. Esta parábola muy fácil se divide en dos. Versículo 31 habla Jesucristo acerca de la pequeñez del inicio. Y la segunda parte, versículo 32, Jesucristo habla de la magnitud de la consumación. La pequeñez del inicio y la magnitud de la consumación. Este es mi bosquejo esta mañana y quiero compartírselo a ustedes. Empecemos con el número 1. Jesucristo inicia hablando de la pequeñez del inicio. Versículo 31. Después de decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Versículo 31 dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Jesucristo inicia hablando de la pequeñez del comienzo. Recuerde, la idea de la parábola es inicio pequeño, final grande. Jesucristo inicia, versículo 31, hablando de la pequeñez del inicio con una comparación. Y dice que el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza. La semilla de mostaza o el arbusto de mostaza al que se refiere aquí Jesucristo no es al que nosotros podríamos conocer porque es una especie casi exclusiva del Medio Oriente. Es una planta que se llama por su nombre técnico Sinopi nigra o también conocida como mostaza negra. Es un arbusto cuyas características principales es que llegan a ser un arbusto mediano a grande. Incluso hay en Palestina hasta la fecha mostazas que llegan a alcanzar un tamaño promedio de 1,5 metros a 2 metros.
pero en algunos casos pueden ser hasta de 5 metros. Y hay casos muy frecuentes de arbustos de mostaza que llegan a medir 5 metros de alto. Cuando tú ves un arbusto de 5 metros, tú ya no dices esto es un arbusto, tú dices esto es un árbol. Es la idea de Cristo. No es que se convierte, es que parece por la grandeza en la que se convierte. Las características, además del tamaño, es que esta semilla es la más pequeña que se conoce en Palestina. Hay siempre críticos que dicen, pero hay semillas más pequeñas que la de la mostaza. Jesucristo está mal, es cierto, hay semillas más pequeñas que la mostaza, pero la mostaza es la más pequeña que se usa en Palestina. Los judíos en Palestina no conocían otra más pequeña que esa. Y a ellos les gustaba mucho porque también la usaban de forma comestible. Esta semilla tiene un sabor picante y le gusta mucho a los judíos como un condimento a su comida. Es la más pequeña en Israel y se usaba como un signo de pequeñez. Incluso Jesucristo la usó también como un proverbio, como una frase proverbial. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 17 cuando le habla a sus discípulos y les dice, si vuestra fe fuere como un grano de mostaza? O sea, el grano de mostaza era un proverbio, un dicho, para referirse a algo pequeñísimo, diminuto, para lo más pequeño. Es decir, el judío no tenía en su mente una imagen más pequeña que pudiera imaginar que la de una semilla de mostaza. Entonces, Jesucristo usó esta imagen que era referente a algo pequeño, despreciable, insignificante, en apariencia de poca importancia, minúsculo, diminuto. Y dice Jesucristo, el reino de los cielos es así. En su comienzo es como una pequeña semilla de mostaza. Déjeme demostrarle que el reino de los cielos comenzó realmente así. En apariencia despreciable, en apariencia insignificante, en apariencia pequeño. Empecemos con Juan el Bautista, el precursor del rey, primer predicador del reino de Dios en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista dice, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era Juan el Bautista? Si usted viera a Juan el Bautista, era un tipo raro, medio loco, vestido de pelo de camello y comiendo miel silvestre, gritando por los desiertos. Usted lo vería y era un loco, era una persona despreciable. Tú no dabas un peso por Juan el Bautista. Sin embargo, era el precursor del rey. Cuando le llegan y le preguntan, ¿tú quién eres? El Mesías, ¿tú quién eres? El profeta. No, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad los caminos al Señor. Si usted hubiera visto a Juan el Bautista desde su aspecto, su palabra tosca, su aspecto despreciable y la rareza de su personalidad, usted no hubiera pensado que ese hombre era el precursor del rey, porque el reino de los cielos comenzó pequeño, insignificante, diminuto. Finalmente lo mataron a Juan el Bautista. Bueno, vayamos con el siguiente, el mismo rey, el Señor Jesucristo. Él es el rey del reino del que estamos hablando. Su origen nació en Belén, una aldea diminuta, despreciable, en una familia pobre, de una forma humilde, ni siquiera digno en su nacimiento, poniéndolo sobre un pesebre. Es más, cuando lo conoce Natanael, dice, de Nazaret puede salir algo bueno porque de Belén vivió después en Nazaret y Nazaret tenía muy mala fama. ¿Ves el rey? Comienzo pequeño. La gente no daba un peso por los de Nazaret. Vayamos a su oficio. Jesucristo, aprendiendo el oficio de su padre por María, pues, esposo de María, aprendió el oficio de la construcción. Un oficio sencillo. Y cuando lo ubicaban a Jesucristo decían, es el hijo del carpintero. No daban un peso por él. El mismo Señor Jesucristo dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus hermanos. Y hablaba de él mismo y el desprecio que la gente le daba. Es más, hay una ocasión en los evangelios, cuando inicia su ministerio el Señor Jesucristo, que la Biblia dice que su familia fue y lo quería aprender. La palabra es atrapar, porque decían, está fuera de sí. Eso literalmente significaba, su familia creía que estaba loco y lo iban a ir a quitar porque era dañino a la sociedad. El Señor Jesucristo fue despreciado por muchas personas durante su ministerio y al principio incluso su familia lo tuvo por loco. Cuando Jesucristo llega a la cruz, todos los gobernantes ante los que estuvo lo despreciaron. Pilato, Herodes, los sumos sacerdotes, todos se burlaron de él, todos lo rechazaron, todos lo despreciaron.
cumpliendo lo que decía Isaías 53, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Este es el precursor y esto es el mismo rey. Inicio pequeño, vida despreciable aparentemente ante los ojos de las personas. Bueno, cambiemos un poco. Vayamos ahora a los discípulos de este rey, Jesucristo. ¿Quiénes eran los discípulos de este rey? Bueno, hermanos, si usted hubiera estado en ese tiempo, los 12 apóstoles, la hubiéramos visto como la bandita más tremenda de esos tiempos, de verdad. No era un grupo selecto, no era un grupo de calidad, no era un grupo que hubiéramos dicho que hubiera causado fama o revuelo en ese tiempo. De verdad que los discípulos, los 12, desde su origen eran bastante humildes. La mayoría de ellos eran pescadores, había un político por ahí, había un cobrador de impuestos, cosa que si no hubiera estado Jesucristo uniéndolos, entre ellos se hubieran matado prácticamente. Era un grupo totalmente de la baja, de calidad baja socialmente hablando. Había mucha diversidad entre los 12 y Jesucristo por eso les dice en Lucas 12, manada pequeña. Era una manada, un pequeño rebañito. Como que estos 12 hombres no pintaba como que fueran a cambiar el mundo. Como que no se veía que estos 12 iban a hacer algo por esta humanidad. Incluso en Hechos 4:13 dice que eran hombres sin letras y del vulgo. Eso quiere decir que no tenían una preparación teológica formal. Los 12 eran personas más comunes que de lo corriente. No parecía como que estos hombres tendrían el privilegio de predicar el reino de Dios. Inicio pequeño. Vayamos un poco más, los seguidores del Señor Jesucristo. Después de los 12 tenemos a 120. Después de 120, según Hechos 1, tenemos finalmente cuando Cristo asciende a los cielos, tenemos a 500 personas, según 1 Corintios 15, que presenciaron la ascensión del Señor Jesucristo. 500 personas. Y usted dirá, wow, es un gran número. Espera, 500 personas para todos los millones de habitantes del Imperio Romano de ese entonces. Era una minoría muy pequeña. Era un inicio pequeño, muy pequeño. Es más, cuando los discípulos están predicando, Gamaliel dice, si esto es de los hombres, se va a desvanecer, como cuando vino Teudas, como cuando vino Judas el Galileo, y jalaron con sí a mucho pueblo, pero pasó el tiempo y se desvaneció, y si es así lo de los discípulos de Cristo, sucederá igual. Así que 500 personas no era una gran multitud cuando Cristo asciende a los cielos, era un inicio pequeño. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Muchos no creyeron, muchos despreciaron el mensaje de Cristo, despreciaron el mensaje de los apóstoles y hoy es igual. Hoy es igual. La gente desprecia el mensaje, la gente demerita el mensaje de Cristo, la gente ve el evangelio como algo despreciable, insignificante, de poca importancia. Usted sabe, la gente a veces está tan confundida que aplica a las iglesias la misma filosofía que a las taquerías. La taquería, si está lleno, es porque está bueno. Y aplican eso mismo a las iglesias. Si la iglesia es grandota, tiene un edificio y muchos ministerios, buena música y ambiente, entonces es una iglesia de Dios. Si está llena, está buena. Y aplican ese mismo principio a las iglesias, no entendiendo la verdad o la mentira que se predica en esas iglesias. Hoy la gente sigue siendo igual de ciega ante el evangelio que cuando Jesucristo estaba sobre la tierra, despreciando el mensaje y prefiriendo otras cosas, prefiriendo la mentira antes que la verdad. Sin embargo, los que creyeron en Dios, en Cristo y en su mensaje, estaban seguros que el reino de Dios no quedaría pequeño. La Biblia dice, según Hechos capítulo 1, versículo 3, que los 40 días que Jesús estuvo resurrecto entre sus discípulos, les habló de un solo tema. ¿Sabe cuál tema les habló? Hechos 1:3, les habló del reino de Dios. Y cuando Jesucristo estaba a punto de ascender al cielo, sus discípulos le dijeron en Hechos 1:6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En otras palabras, los suyos le están diciendo, Señor, ¿ya viene el reino? ¿Es tiempo del reino? ¿Ya va a comenzar el reino? Porque esta manada pequeña, aunque era pequeña, sabía que el reino sería glorioso.
Ellos lo creían. Aunque eran una minúscula parte del Imperio Romano, eso no quedaría así. ¿Por qué lo creían? ¿Porque estaban fascinados con Jesús? ¿Porque les habían lavado el cerebro? ¿Por qué creían eso estos discípulos? Sencillo, porque la magnitud del reino de Dios estaba profetizada. En Salmo 2:8, Dios el Padre, hablándole a Cristo el Hijo, le dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Padre le ha prometido al Hijo darle el reino de toda la tierra. Ellos lo sabían. Salmo 72:8 dice de Cristo: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. La Biblia dice que Cristo dominará de extremo a extremo en esta tierra. Ellos lo sabían. Salmo 22:28 dice: porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Ellos sabían estos textos. Por eso creyeron que aunque el inicio era pequeño, un día el rey reinaría sobre todas las naciones. Salmo 102:22 dice: cuando los pueblos y los reinos se congreguen en una para servir a Jehová. Sus discípulos, esta manada pequeña, sabía que un día el rey dominaría sobre todas las naciones. Y Salmo 145:13 dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Ellos confiaban en eso. Ellos sabían que aunque había iniciado pequeño el reino de Dios como una semilla, el final no sería igual. Ellos confiaban en el reino glorioso de Cristo. Vuelva a Marcos 4, pasa algo, pasa algo. Versículo 32. Mire lo que pasa. La semilla de mostaza no se queda pequeña. Versículo 32. Pero después de sembrado, ¿qué dice? ¿Qué dice? Crece. La palabra significa se levanta, asciende, avanza, así como van surgiendo los primeros renuevos de las plantas y los primeros brotes de las semillas. La palabra ahí significa se comienza a levantar, comienza a ascender de la tierra esa planta. La semilla de mostaza no se queda diminuta, dice Cristo. Después de sembrada, crece. Y el reino de los cielos comenzó a crecer. Después de la llegada del Espíritu Santo, la fe, el Evangelio y el reino de Cristo comenzó a crecer de forma exponencial. Escucha esto, en Hechos 1:15 tenemos a 120 personas. Pero cuando el Espíritu Santo llega, en Hechos 2:41 tenemos a 3,000 personas. El reino de los cielos comienza a crecer. El reino de los cielos comienza a brotar, a ascender, a avanzar. En Hechos 4:4 tenemos a 5,000. El reino de los cielos crece. En Hechos 4:32 tenemos a una multitud incontable de creyentes ya que habían creído. En Hechos 5:14 tenemos que, dice la Biblia, que los que habían creído aumentaban más en gran número. Va creciendo. Y en Hechos 6:7 dice que crecían y se multiplicaban los creyentes y que incluso sacerdotes obedecían a la fe. ¿Lo ve? Tenemos un crecimiento masivo, tenemos un crecimiento exponencial. La semilla no se quedó como la micro, la más pequeña. Cristo dice: crece, crece. Todo esto en Jerusalén, pero no se quedó en Jerusalén. A partir de Hechos 8 tenemos el evangelio en Samaria. Y Felipe comienza a predicar el evangelio en Samaria. En el mismo capítulo 8 tenemos que el evangelio va a Etiopía, porque Felipe gana a un eunuco etíope y ese etíope lleva el evangelio a África por primera vez. Vamos avanzando en Hechos. En capítulo 10 de Hechos tenemos que los gentiles comienzan a crecer y la rama de la mostaza comienza a extenderse para cobijar a un nuevo sector que jamás había cobijado, que es los gentiles. Y en Hechos 10 tenemos a Cornelio y los suyos creyendo en el Señor Jesucristo y Pedro diciendo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas.
Esto es en Hechos 10 y al siguiente capítulo, en Hechos 11, la rama nueva se extiende y comienza a cobijar a un nuevo sector que son los griegos. Jamás se había predicado a los griegos. Hechos 11 se comienza a predicar a los griegos. Usted dirá, bueno, ha ido creciendo esto. Jerusalén, Judea, Samaria y se comienza a extender y usted sabe, Hechos no terminó ahí. Hechos capítulo 13 van las misiones mundiales. Y el apóstol Pablo con Bernabé y con Silas expanden el evangelio a todo el mundo conocido. Y a partir del 13 salen y fundan iglesias en diferentes lugares. De modo que después de algunos años de los viajes misioneros de Pablo, Hechos 19, varios capítulos adelante, dice que la palabra crecía y prevalecía en esos años. El evangelio y el reino de Dios había crecido. Había cundido Asia Menor. Tenía presencia el evangelio en África. Había comenzado el evangelio a llegar a Europa por los viajes misioneros de Pablo. Y Pablo, en una de las cartas que escribe, que es a los Romanos, capítulo 15, dice lo siguiente. Por favor, escuche, la Biblia dice: de manera que desde Jerusalén, esto es Pablo, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el evangelio. Pablo dice, partiendo de Jerusalén, todo el territorio hasta Ilírico lo he llenado con el evangelio. Bueno, ¿y dónde es Ilírico? Bueno, Ilírico es la zona de Europa central, la zona que abarca países como Austria, Eslovenia, hasta Bulgaria y Ucrania. Esto es Europa central. ¿Y qué? ¿Pablo había llegado allá? Él personalmente no, pero la influencia del evangelio que él había dado había llegado hasta Ilírico. El evangelio ha crecido, el reino de Dios estaba ya no solo en un continente, las ramas se seguían expandiendo porque Jesucristo dijo que el reino de los cielos comienza pequeño, pero crece, crece. Por supuesto, Pablo llevó el evangelio no solo a Roma, la capital del imperio, que era su anhelo y lo hizo, sino que él dice en Romanos capítulo 15, cuando vaya a España, pasaré por vosotros. Pablo, aunque la escritura no lo narra, estoy seguro que pudo llegar a España y que Dios le permitió llegar a España. España era el país extremo del reino, del imperio. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué había después de España? Había lo que los antiguos llamaban la finis terrae, el fin de la tierra. Para ellos ya no existía más allá. Pablo cubrió con los apóstoles todo el territorio conocido. Todo. ¿Por qué? Porque la semilla comenzó con un Juan el Bautista enclenque y un Jesucristo despreciado, inicio pequeño, pero eso creció. ¿Se quedó allí? No. El mensaje del reino de Dios siguió creciendo hacia el norte de Europa, y llegó hasta la isla de Gran Bretaña, norte de Europa. La tradición dice que Andrés, el hermano de Pedro, fue quien llevó a Escocia el mensaje del evangelio. Escocia es parte de Gran Bretaña. Y al lado de Escocia tenemos un país que es Inglaterra. El evangelio llegó hasta Inglaterra. Cundió toda Europa central, norte, y el evangelio llegó hasta esos extremos del imperio con el paso de los años. Los siglos fueron caminando, iglesia, y el reino de los cielos siguió creciendo. En Inglaterra surgió un grupo en el siglo XV, XIV, llamado de los puritanos. ¿Lo ha oído alguna vez? Los puritanos fueron un grupo de creyentes que buscaron precisamente purgar la doctrina sana, la doctrina bíblica en Inglaterra. Comenzaron allí en Inglaterra. Era un grupo que buscó la sana doctrina en su tiempo y han dejado una herencia muy grande. Los puritanos allí en Escocia, en Inglaterra, se comenzaron a expandir. Y por primera vez en la historia del mundo, en 1620, los puritanos llegan a Estados Unidos.
llevando el mensaje del evangelio, de algo que había comenzado en Jerusalén, ha tocado por primera vez América en 1620. Llegan los puritanos a Estados Unidos con el mensaje de Cristo y comienza una explosión. En Estados Unidos eran los primeros años de la conquista inglesa sobre Estados Unidos, y con la conquista llegó también la conquista del evangelio. Así que Estados Unidos fue fundado sobre bases cristianas gracias a los puritanos que tuvieron presencia desde los inicios en que se colonizó Estados Unidos. Es por eso que Estados Unidos en su origen, no ahora, pero en su origen tuvo bases, fundamentos y principios bíblicos que sembraron a la nación en lo que llegó a ser y que hoy tristemente han olvidado. Estados Unidos explotó en el evangelio. Y muy sencillo, hermanos. Con el paso de los años, la explosión de Estados Unidos comenzó a extenderse y la rama comenzó a cubrir, y los estadounidenses comenzaron a llevar el evangelio a su país vecino, a México. Yo soy fruto de un misionero norteamericano y usted en el fondo también. Usted en el fondo también. En 1872, escuche, 1872, el mensaje del evangelio y su rama llegó a México. Los primeros misioneros norteamericanos llegaron por esos años de 1870 en adelante, y esto debido a que nuestra Constitución acababa de culminarse en el 57 y hasta ese año se daba libertad de culto. Es por eso que los misioneros norteamericanos no llegaron antes, porque no se permitía en México. Pero a partir del 57, con la Constitución, se abre para fe distinta y los misioneros norteamericanos llegan a nuestro país. Déjenme darles una reflexión en esto, hermanos. El mensaje del evangelio llegó allí a nuestro país 1872 por primera vez. 1872, misioneros americanos. Tenemos 151 años en México de tener el evangelio. 151 años. Pero Hernán Cortés llegó a México en el 1519. Y con Hernán Cortés, cuando tocó tierra mexicana, trajo el catolicismo, ¿cierto? Eso en 1519. México tiene 504 años de catolicismo contra 151 del evangelio. Ahora entiende por qué hay tantos católicos de hueso colorado. Tenemos medio siglo del catolicismo encima, medio siglo de ceguera, medio siglo de falsa doctrina, medio siglo de idolatría, medio siglo de un falso mensaje. Y tan solo 151 años del mensaje verdadero. Así llegó a México el evangelio. Yo soy fruto de un misionero como usted, y las ramas de la mostaza se extendieron hasta nuestro país. Porque la semilla comenzó pequeña, pero crece y se hace grande. Y lo que comenzó con un hombre y sus discípulos endebles, menospreciables, se extendió a todo el mundo. Y hoy todo el mundo tiene el evangelio al acceso. Hoy la Biblia está en más idiomas que antes. Hoy usted dice, bueno, la maldad ha avanzado. Es cierto, la maldad ha avanzado, pero jamás en la historia se había tenido el evangelio al grado que se tiene ahora. Véalo, la maldad ha avanzado, pero el evangelio también. Y hoy el evangelio está presente en todos los continentes. Y en la mayoría de los países y en la mayoría de los idiomas. Esto no estaba antes. Cristo dijo, después de sembrado, crece. El evangelio creció. Las sagradas escrituras crecieron en su traducción en diferentes idiomas. El reino de los cielos se expandió. Pero, aún no vemos que la parábola de la mostaza sea concluida totalmente.
¿Por qué? Marcos 4:32. Pero después de sembrado, crece. Escucha lo que sigue. Y se hace la mayor, megas, la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aún no vemos que el cristianismo sea la mayor de todas las hortalizas. El reino ha crecido, pero aún no vemos que sea el más grande reino, ¿o sí? ¿Usted ve que es lo que sale en televisión y todas las naciones aman a Cristo? ¿Usted ve eso? Entonces aún no vemos que el reino sea la más grande de todas las hortalizas. Aún falta algo, iglesia. Aún falta un día en que el reino será consumado. Y si vimos la pequeñez del inicio, ahora en segundo lugar y último, quiero ver con usted la magnitud de la consumación. El reino no solo comenzó pequeño y creció, sino que vendrá la magnitud de la consumación. Como dijo Jesucristo en el versículo 32, se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Cristo está hablando de una hortaliza. Hortaliza quiere decir el jardín de plantas comestibles que un judío tenía. Su jardincito donde cultivaba verduras y algunas otras cosas. Y la mostaza es el arbusto más grande de la hortaliza. En verdad, la mostaza en el jardincito de los judíos era siempre el árbol más grande o el arbusto más grande. Marcos dice aquí que echa grandes ramas. Mateo dice que se hace árbol. Y Lucas dice que es árbol grande. Vuelvo a explicar, no que el arbusto se vuelva árbol, sino que por su tamaño, su apariencia es de un árbol. Por favor, un arbusto de 4 o 5 metros, tú no le dices esto es un arbustito. Tú dices esto es un árbol. No se trata de que se vuelve de arbusto a un gigante arbusto. La idea de Cristo es, su final es tan grande que nadie hubiera pensado eso al considerar su inicio pequeño. Esa es la idea de Cristo. Cuando ves la mostaza grande, jamás te hubieras imaginado que iba a llegar a ese tamaño cuando viste su inicio tan diminuto. Esa es la idea de Cristo. Nadie pensaría que esa semilla se convertiría en ese árbol. Era poco probable. Era poco probable. El arbusto de la parábola crece, dice Cristo, de forma que es capaz de albergar aves. Ahora, esto es normal, ¿eh? Las mostazas grandes tienen pájaros. Al pájaro le gusta mucho la semilla de mostaza por su saborcito también picante. Y los árboles les gustaba estar en la mostaza cuando era grande y anidaban en sus ramas y todo, eran capaces de hacerlo, estas ramas. Pero aquí hay dos elementos que tenemos que entender para comprender la consumación del reino al que Cristo se está refiriendo. Número uno, ¿qué significa el arbusto o el árbol? Y número dos, ¿qué significan las aves en la parábola del Señor? Si no entendemos esas dos cosas, no entendemos la consumación del reino de Cristo del que está hablando aquí. ¿Qué significa el arbusto con apariencia de árbol y qué significan las aves? Vamos a ayudarnos, hermanos. Daniel capítulo 4, vaya por favor, y vamos a ir a varios pasajes en lo que nos queda, así que esté listo, por favor. Daniel capítulo 4, y en Daniel 4 tenemos el primer sueño de Nabucodonosor, y Daniel, que también es Belsasar, va a interpretar este sueño. Daniel capítulo 4, a partir del versículo 10, dice la Biblia, Nabucodonosor está hablando del sueño. Daniel 4:10 dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un ¿qué? Un árbol cuya altura era ¿qué? Grande. Crecía este árbol, mismo lenguaje que la parábola, y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Y su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Note lo que sigue.
Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. Esta es la imagen de la parábola, ¿no, hermanos? Árbol grande que crece, ramas fuertes donde se anida. Este es, esto es lo que Cristo tenía en la mente cuando da la parábola. Y los judíos conocían la profecía de Daniel. Entendían la parábola porque conocían la profecía de Daniel. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa? Versículo 20. Daniel lo interpreta en el 20 y dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Escucha, el árbol aquí en el sueño representaba a Nabucodonosor. ¿Y quién era Nabucodonosor? Nabucodonosor era el rey del reino de Babilonia. El árbol representaba al rey y a su reino. Al rey y a su reino. Nabucodonosor era representado en ese sueño y su reino por ese árbol inmenso y grande. Si usted va rápidamente a Ezequiel, un libro antes, capítulo 31, va a confirmarlo, ahora no con Nabucodonosor, sino con Faraón, rey de Egipto. Ezequiel 31, versículo 5 en adelante, Ezequiel 31, 5 dice: por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, mismo lenguaje, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo. Escuche lo que sigue. Y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo y a su sombra habitaban muchas naciones. Hablando en Daniel del reino de Nabucodonosor y hablando en Ezequiel 31 del reino de Egipto, la idea es la misma. El árbol que crece representa al reino. Y las aves que anidan, dice aquí Ezequiel 31, son las muchas naciones que vienen a cobijarse de sus ramas. Aquí tenemos la interpretación, iglesia. Cristo, cuando cuenta la parábola, ese gran árbol que de arbusto tiene apariencia de árbol, es el reino de Cristo. Es su reino que crece y que llegará a ser el gran reino. ¿Y las aves? No, no son demonios. Las aves son todas las naciones que cobijará el reino de Jesucristo. Aún no vemos eso. Eso está por venir. Eso está por venir. El reino de Dios ha crecido, pero aún no vemos que sea el más grande. Aún no vemos que llene toda la tierra. Aún no vemos que todas las naciones dependan de él. Aún no lo vemos. Esto señala que habrá un día en que el reino de Dios se consumará. Habrá un día en que Cristo será el único rey en la tierra. Habrá un día en que el reino de Cristo será el único reino en la tierra. Habrá un día en que todas las naciones, todos los continentes, todos los pueblos tributarán honor a Jesucristo. Habrá un día que vendrá un reino superior. ¿Cuál es ese reino? Vuelva a Daniel capítulo 2, por favor. Daniel 2. ¿Cuál es ese reino? Daniel 2, versículo 31. Daniel 2, versículo 31 dice: tú, oh rey, este es otro sueño de Nabucodonosor, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. Es el sueño de la estatua de Nabucodonosor. Versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que, mire, una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Versículo 35.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen, la que destruyó toda, fue hecha, ¿qué, hermanos? ¿Qué qué? Un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Usted sabe, este sueño de Nabucodonosor era la representación de los reinos que Dios le mostró, que era la secuencia de reinos. Nabucodonosor, Babilonia era la cabeza de oro, y como él no se levantó otro reino jamás, pero después seguía la siguiente sección de la estatua que señalaba al imperio medo-persa, un imperio grande, pero menor al anterior. Nabucodonosor y Babilonia fue el más grande, luego medo-persa, luego seguía el imperio griego, y finalmente el imperio romano. Eso es lo que significan los cuatro materiales de los que está construida esta imagen que Nabucodonosor soñó. Y al final los pies dice que es barro mezclado con hierro, y el barro y el hierro no se mezclan totalmente. Y dice que será un reino futuro que será mezclado, y ese reino es el reino que impondrá el anticristo en el futuro. Pero dice que vio en su sueño una piedra que fue cortada no con mano, esto es de parte de Dios, que vino e hirió, no la cabeza, no el pecho, no las piernas, sino hirió los pies, reino del anticristo. Y al herir los pies y romper los pies, toda la estatua se vino abajo. Y de ello no quedó ni la paja que se lleva el viento, pero dice el sueño, y de esa piedra que rompió la imagen, se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué es ese reino? ¿Cuál es ese reino? Mire, por favor, versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Versículo 44. Y en los días de estos reyes del anticristo, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Cuál es ese reino, hermanos? El reino de Jesucristo. El reino de Jesucristo. El reino de Jesucristo. De esa piedra se hizo un gran monte. Hechos 4:11 dice, Cristo es la piedra desechada por vosotros los edificadores, y ha venido a ser la cabeza del ángulo. Vaya por favor un momento a Ezequiel otra vez, un libro antes, Ezequiel capítulo 17. Este es el reino de Cristo, hermanos, el reino futuro milenial de Cristo. El milenio, como se le conoce. ¿Sabe qué? Mientras busca Ezequiel 17, muchos cristianos no tienen ni idea del reino milenial de Cristo. Muchos creyentes piensan que están aquí en la tierra, creyeron en Cristo, se mueren, van al cielo y de ahí jamás se volverán a mover. Eso no dice la Escritura. Si tú ignoras la doctrina del milenio, por esa razón no amas al Señor Jesucristo como deberías amarlo. Si tú no sabes que Cristo reinará sobre esta tierra y que tú reinarás con Él si has creído, si lo ignoras, es por eso que no amas a Cristo como lo deberías amar. Cristo reinará en esta tierra y será la hortaliza más grande, y vendrán a él todas las aves. Mira, por favor, Ezequiel 17, versículo 22 y 23 y 24. 22. Así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo. Cogollo es el retoño primero de la planta, el más pequeño, diminuto. Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, está hablando de David, y lo plantaré del principal de sus renuevos. Está hablando de Cristo ahora. Cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. O sea, el retoño de David, que fue Jesucristo, lo sembraré, dice Dios. Y versículo 23, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí al árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Es Cristo, hermanos.
Es el reino de Cristo. Es el reino de Cristo. Si usted va a Isaías 11 rápidamente, unos pasajes más. En Isaías 11 tenemos la descripción del reino de Cristo. Él es el alto cedro y él reinará y todas las naciones vendrán a él. Mire lo que dice Isaías 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, versículo 1, y un vástago retoñará de sus raíces. Es lo mismo, es Cristo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con vara. Está hablando de la justicia durante el reino. Versículo 5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Versículo 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Esto significa literalmente durante el reino de Cristo en la tierra, Cristo hará una renovación o una restauración de toda la creación y la creación, incluyendo animales, incluyendo plantas, volverá a ser lo que fue al inicio cuando fue la idea original de la creación. Y el reino milenial será un reino en esta tierra, pero no como está ahora, sino renovada, restaurada por el poder del rey que reinará desde Jerusalén. Versículo 7, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Usted regresa a Isaías capítulo 2, versículo 2, mismo Isaías 2:2 dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Ahí, hermanos, ahí es cuando la hortaliza llegará a ser la más grande. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él, ¿qué? Todas las naciones, las aves vendrán y se cobijarán al reino de Cristo. Todas las naciones vendrán y adorarán a Cristo. Esto no es ahora, hermanos. Esto será en el futuro reino milenial de Cristo, cuando la hortaliza llegue a su máxima expresión y las aves aniden en sus ramas y Cristo reina en Jerusalén y las naciones vengan a sus pies. Usted conoce versículo navideño en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hablando de Cristo, admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre el reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El reino de Cristo será eterno. El reino de Cristo, dice ahí, no tendrá fin. No tendrá fin. Cuando el ángel se le aparece a María y le anuncia acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, dice que él sería grande y sería llamado hijo de ¿qué? Hijo del Altísimo. Y te cubrirá con su sombra, dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Escuche, este será grande, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vaya por último a Zacarías, por favor. Zacarías, estos son pasajes del reino que describen lo que será el reino cuando la hortaliza llegue a su máximo esplendor. Zacarías 8, Zacarías 8:20 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitarán de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Versículo 23, así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Es cuando las aves vendrán, hermanos. Es cuando de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo vendrán a adorar a Cristo en Jerusalén.
Y uno de los pasajes más hermosos del reino es Zacarías 14. Zacarías 14, versículo 4 en adelante. Y se afirmarán sus pies en aquel día. ¿Cuándo vendrá Cristo a instaurar su reino? ¿Cuándo? ¿Cuándo será? Versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Está hablando del juicio que hará Cristo al venir a esta tierra juzgando para instaurar su reino. Versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Esto está hablando de la vida eterna. La vida eterna. Versículo 9, precioso texto, grábelo en su corazón. 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Versículo 10. Toda la tierra se volverá como llanura, desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta, Jerusalén, será enaltecida. En el reino milenial de Cristo, toda la tierra sufrirá una transformación masiva, tremenda. Terrenalmente hablando, esta tierra será otra en el reino. Dice que toda la tierra será llanura y solo Jerusalén será exaltado. Desaparecerán montes, cerros, montañas. Todo eso se quitará y solo Jerusalén será el único monte en toda la tierra que estará exaltado. Y a él irán los pueblos y a él irán las naciones a adorar al Rey de toda la tierra, a Jesucristo. Esto es el reino. ¿Usted no se imagina eso? Yo no me imagino eso. Está prometido aquí, yo lo creo. Yo lo creo. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo será esto? Cuando Cristo venga. Déjeme citarle estos últimos textos, porque los jóvenes ya se quieren ir. ¿Cuándo será esto? En Apocalipsis capítulo 11, cuando está en la fase final de la gran tribulación, en Apocalipsis 11:15 dice la Biblia, el séptimo ángel tocó la trompeta, última trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Acabando la gran tribulación, Cristo vendrá a reinar. Apocalipsis 19, Cristo vendrá, Rey de reyes y Señor de señores. Aniquilará a todos los ejércitos opositores. Y Apocalipsis 20 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron, escucha, y reinaron con Cristo 1000 años. Hasta entonces, la hortaliza será la más grande en todo. Hasta ahí. Todavía es futuro. Todavía es futuro. Cuando Cristo venga a instaurar su reino, entonces será el más grande. Toda nación se le sujetará y hasta allí, iglesia, hasta ese momento se cumplirá totalmente la parábola de la semilla de mostaza. Esto será la consumación del cristianismo. ¿Usted sabe hacia dónde va el cristianismo? Usted ve nuestro edificio, ahí a veces las lámparas apagándose, la luz fallando, las carencias. Esta iglesia de a medias, ¿verdad? ¿Sabes hacia dónde va el cristianismo? Va hacia este fin, hacia el fin glorioso del reino de Cristo. La gente no da un peso hoy por los cristianos como no lo dio por Juan el Bautista y por Cristo, pero el cristianismo está destinado a ser lo más glorioso. La gloria más grande de los creyentes no es ahora, la gloria más grande de los creyentes será en el reino de Cristo. Ahí resplandeceremos como el trigo delante del sol. Allí será el final glorioso. Ahí se extenderá de forma inmensa. Ahí será literalmente el reino de Cristo en toda la tierra. A este fin glorioso es al que se refería Jesús en la parábola de la semilla de mostaza. A este. Comenzó, culminará. Estamos en medio. Crecimiento, crecimiento. Escucha, o eres parte del reino o no lo eres. O colaboras en el reino o lo estorbas. Pero el reino vendrá. El reino vendrá. Acuérdate de mí cuando vengas en tú. El reino de Cristo vendrá, hermanos. Lo quieras o no. Preocúpate por ser parte del reino y ocúpate de estar esparciendo el crecimiento del reino.
Padre, gracias por tu palabra y por la parábola de la semilla de mostaza que nos habla de tu inicio pequeño en tu reino, pero el final glorioso en gloria. Gracias por tu palabra. Oramos por los jóvenes que saldrán de viaje y oramos que tú bendigas sus vidas en plenitud. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén.